Buenos días, esta presentación es para el curso de diseño de bases de datos de Ingeniería en Sistemas. Mi nombre es Lady Catherine López, tengo 21 años de edad, vivo en Huicán, Boyacá, pertenezco al SEAD Boita de la zona centro Boyacá. Mis datos de contacto están por acá abajo. En la evolución histórica vamos a hablar sobre la evolución de las bases de datos, donde en la década de los 60 se contaba con una base de datos computarizada que permitió el uso de computadores, o que el uso de computadores fuera más accesible al público. También se popularizó el uso de los discos, que esto fue un adelanto para la época, ya que un disco duro tiene la información que perdura en el tiempo. En los 70, Edgar Frank Colt eh, aclaró el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales, el cual dio nacimiento o dio paso a la segunda generación de los sistemas de gestores de bases de datos, y sus aportes sirvieron de base para que Larry Ellison diseñara uno de los sistemas de gestión de datos más icónicos de los tiempos, llamado Oracle. Para los 80 crece la utilidad del lenguaje de consulta, donde se desarrolla el SQL, y el cual lideraba los primeros puestos, incluso llegando a competir con las bases de tipo jerárquicas y de red, y el cual permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos, de una database. Y para la década de los 90 surgieron las bases de datos orientadas a objetos. Microsoft Office lanza su sistema de gestión de base de datos conocido como Microsoft Access, que fue pensado para reunir datos e información desde otras plataformas, como Excel, por ejemplo. El lanzamiento también de la red informática mundial, conocida como World Wide Web o WWW, como se conoce normalmente. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de datos. Como sucesos importantes tenemos los sucesos más importantes que pasaron en cada época, que en los 60, que fue de 1960 a 1970, donde los ordenadores bajaron de precio, el uso de los discos duros fue mayor, y las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. En los años 70, que fue entre 1970 y 1980, la creación de dos principales prototipos de Ingress VC y del sistema de R IBM. En los 80, fue entre los años 1980 y 1990, que se creó el lenguaje de consulta estructurado SQL, que llegó a competir con las bases de datos de red y jerárquicas, como lo decíamos anteriormente. Y en la década de los 90, que fue entre 1990 y los 2000, las bases de datos orientadas a objetos desarrollaron herramientas como Excel y Access. Bueno, las tendencias o los principales motores de bases de datos son los que vemos acá en pantalla, y los lenguajes de programación. Oracle, DB2 o SQL Server
Son algunas de las bases de datos más utilizadas hoy en día. Incluso Microsoft Access forma la columna vertebral para el almacenamiento de datos. Y se estima que todas las bases de datos migrarán a una plataforma en la nube. Bueno, tenemos como ejemplo de utilización de bases de datos las tiendas online o las guías de teléfonos, que pues es donde se almacena mayor información, mayor base de datos, y, y son las que se utilizan hoy como más, son las más utilizadas. Y bueno, como conclusión tenemos que pues al pasar de los años y viendo como la historia que tienen las bases de datos o cualquier otro tema, vemos que la tecnología va evolucionando para facilitar la vida de las personas. La tecnología ha evolucionado para ayudarnos. Sabiéndola utilizar es una de las mejores herramientas que tiene el ser humano para su vida. Pues de esta manera se crean oportunidades de aprendizaje y se facilita el manejo de las herramientas. Se facilita, a diferencia de estos últimos años, por ejemplo, a los años 60, es mucho mejor el manejo de las herramientas de la tecnología hoy actualmente, a diferencia de los tiempos pasados. Muchas gracias por su atención.